como tal, pero ya mostraba esa mirada prospectiva. En el siglo XX fue pionera con el transporte aéreo a nivel global, logrando acercar a un país de topografía compleja. Este contexto ha tenido a la par un desarrollo industrial en diversos sectores muy importantes para la región y el país, con empresas nacionales y otras multinacionales, aportando de manera decidida al crecimiento económico. De la misma manera, en años recientes, sumado a este progreso, se ha promovido un mejoramiento importante de la ciudad en infraestructura y temas sociales, aportando soluciones a algunos problemas generados, podemos, bueno, no afirmarlo, pero sí errores o fallas en la planeación de su crecimiento, y por otro lado proponiendo una nueva ciudad con una oferta en diversos temas sin olvidar su vocación industrial. Para lograrlo, la ingeniería ha tenido un papel fundamental, consideramos pues, desde ACOFI cuando planteamos este tema, y esta conferencia va a contribuir al debate del rol de la ingeniería como un catalizador estratégico de desarrollo y de la percepción de calidad de vida en nuestras ciudades y el país. Esta actividad, ya la quinta de esta gran jornada con mirada Caribe, de todo lo que hemos hecho en este par de días, se realiza con el apoyo de la División de Ingenierías de la Universidad del Norte y la organización de la Universidad de Córdoba, la Universidad del SINU y la Universidad Pontificia Bolivariana. Tendremos para la organización de esta conferencia un saludo de bienvenida del señor decano de la División de Ingenierías de la Universidad del Norte, miembro del Consejo Directivo de ACOFI, ingeniero Javier Páez Saavedra, quien dará quien presentará a nuestro invitado y hará pues una introducción a este importante tema. Sin duda hay un conocimiento y experticia de parte de él por su vocación de decano, como persona que pues, ha estado muchos años en Barranquilla, pues y ha conocido gran parte de desarrollo. Y tendremos inmediatamente la conferencia con el ingeniero civil Julián Arellana Ochoa, director de posgrados de la División de Ingenierías de la Universidad del Norte, quien además pues, de ser experto en temas de ingeniería de transporte, hace parte de nuestro capítulo de doctorados en ingeniería, donde hemos desarrollado igualmente un trabajo muy interesante alrededor pues, de potenciar temas de investigación asociados a los temas de doctorado en ingeniería. Sin más preámbulos, aquí con el mensaje de Jacqueline que nos saluda desde la fría Bogotá. Tranquila que la fría y lluviosa Montería, ha tocado lluvia este par de días y aquí el aire acondicionado siempre está fuerte, también tenemos frío. Iniciamos nuestra actividad. Parece que Barranquilla está soleada, un poco porque se ve bastante claro aquí al profesor Payo y al profesor Arellano, así que espero que estén con un clima mucho más grato aquí la lluviosa Montería. Muchísimas gracias y bienvenido, ingeniero Páez, ingeniero Arellana, muchísimas gracias por su espacio. Tenemos 65 personas conectadas en este momento. Muchas gracias, Luis Alberto, por la introducción que hiciste al tema. De verdad que en nombre del Consejo Directivo, presentar un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy para atender esta conferencia que ha sido parte del proceso que hemos tenido los decanos en la costa de tratar de mostrar, de enfocar, dado que la asamblea físicamente se iba a llevar en Montería, que eso estuviera rodeado de toda una cantidad de información y actividades que mostraron un poco lo que está pasando aquí en nuestra región Caribe. Esa es nuestra principal intención y doy gracias a Luis Alberto y a toda la asociación por haberme dado la oportunidad de hacer la introducción a este tema. Y yo creo que esta va a ser de las últimas intervenciones que yo pueda tener en la COFI porque recientemente han dado la noticia en la universidad de que voy a estar de decano hasta el 1 de septiembre de este año. Pasaré después a ocuparla, a asumir el liderazgo de las investigaciones de toda la universidad. Yo creo que va a ser un reto muy importante, muy grande para mí hacia el futuro, pero espero que yo me haya portado suficientemente bien en ACOFI durante estos 22 años que estuve de decano y para que me sigan invitando. Entonces yo espero que así sea en el futuro. Entonces, me corresponde presentar al ingeniero Julián Arellana. Julián, quiero decirles que Julián es el director de investigaciones y posgrado de ingeniería. Manejamos todas las maestrías maneja todas las maestrías y los doctorados que tenemos en la institución. Julián es ingeniero civil egresado de la Universidad del Norte, de los talentos que hemos tenido en la institución, y que después fue a la Universidad Pontificia, a la Pontificia Universidad Católica
de Chile a obtener su título de doctorado. Activo nacional e internacionalmente en los temas de transporte, un profesional íntegro y que es de los valores norteños que tenemos nosotros para mostrarle al mundo de la ingeniería en Colombia. El tema es Barranquilla. Y yo quiero decir unas cortas palabras de Barranquilla antes de iniciar el proceso de la charla. Quiero decirles a todos ustedes que sin duda hoy Barranquilla es noticia, y noticia literalmente, porque estamos apareciendo en la información a nivel nacional con ocasión de la realización en Barranquilla de la Asamblea del PIB. Y en el marco de estas reuniones se han discutido muchas cosas y se han mostrado incluso proyectos para la ciudad que realmente en otro momento pudieran haber resultado como inverosímiles, pudieran haber estado como muy lejanos. Pero quiero decirle que hoy todas las cosas que estamos viendo que pueden pasar en Barranquilla, yo creo que son una realidad cercana para nosotros. Una realidad que es el resultado del buen momento que estamos viviendo con la ciudad, pero decir también que no siempre ha sido así. Yo creo que sin duda estamos en un resurgir de la ciudad, en un renacimiento completo, que nos pone en esta condición hoy de una ciudad plena de optimismo, de alegría, con la capacidad de mirar al futuro con mucho optimismo y con muchas ganas de ver rápidamente lo que puede pasar en nuestra ciudad. Esta situación es similar a la que pudiera haber vivido la ciudad en la primera parte del siglo pasado. En la primera parte del siglo pasado, muchos de los desarrollos a nivel país entraron por Barranquilla. Entró la aviación, entró muchas industrias nuevas. Yo creo que esto estuvo acompañado también de las migraciones que recibimos de Europa y de muchas partes del mundo y que fortalecieron esta área, sobre todo Barranquilla, como una ciudad cosmopolita. Después de ese periodo, viene un periodo de oscuridad, un periodo en el cual nosotros como ciudad estábamos como muy preocupados, ahogados en el tema de corrupción y de muchas situaciones que se dieron en nuestra ciudad, pero que afortunadamente de un tiempo para acá se han superado y han llevado hoy a lograr tener en la ciudad las realidades que hoy tenemos. Sin duda, muchas de las realizaciones de la ingeniería han sido causantes de que esta situación se dé. En el pasado, pensar en que, por ejemplo, temas como los arroyos eran temas que se hubieran podido, que su solución era impensable, hoy es una realidad. El tema de los arroyos se resolvió y yo creo que muchas otras cosas han pasado en Barranquilla que permiten hoy a la ciudad vivir un pleno optimismo. Y yo creo que sin duda Julián es la persona que tiene la información correspondiente para mostrarle que no es solamente el tema de arroyos, sino son muchas otras cosas que hacen que converger en Barranquilla para que hoy seamos y estemos en la condición en la cual estamos. Entonces yo quisiera en este momento darle la palabra a Julián para que él pueda iniciar su presentación. Bienvenido, Julián. Muchas gracias, decano. Bueno, y muchas gracias también a Kofi por la invitación. La verdad, bueno, muy contento de estar aquí con ustedes en el día de hoy. Y yo creo que casi que lo has dicho muy bien y casi que todo, así que es difícil ya como seguir adicionando elementos a la conversación, pero voy a tratar de hacer una presentación un poco como para seguir en la misma línea de lo que mencionaba el decano respecto a, bueno, Barranquilla, cómo ha sufrido ese proceso o cómo ha vivido todo este proceso, como nosotros como barranquilleros pues, podemos dar fe de todo este proceso de cambio durante los últimos años y quisiera como contarles esto y ver también las otras ciudades que pueden aprender de este proceso y también ver cuál es ese rol de la ingeniería dentro de todo esto y tratar de discutir un poco de eso. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Pues tengo una presentación preparada para ustedes. Espero que ya en este momento ustedes puedan ver mi pantalla. Y voy a empezar entonces con la presentación. Sí, el título de la presentación, pues ya también Luis Alberto nos había comentado que estaba asociado a una mirada de la calidad de vida, pero desde la infraestructura y el transporte, y sobre todo para verificar cuál es ese rol de la ingeniería en este proceso de desarrollo que ha llevado a Barranquilla.
Entonces, yo quería también empezar por el tema de, como de la historia, ¿sí? Y contarles que nosotros en algún momento, Barranquilla como ciudad, fuimos una ciudad que debido a la localización y a la vocación portuaria e industrial, estuvo súper ligada al crecimiento del país y fue una ciudad que de hecho se llevó ese rótulo de Puerta de Oro de Colombia y que por allí ingresó todo el progreso de Colombia y gran parte de la migración. Entonces, voy a compartirles un video, un corto video, para tratar de explicarles esto. Este no es un video, no es un video que sea de mi autoría, tengo que dar los reconocimientos que corresponden, ¿sí? De hecho, lo tomé de una clase del profesor Jorge Villalón, de aquí de la Universidad del Norte, yo creo que explica muy bien ese proceso que nosotros hemos venido teniendo dentro de la ciudad. Entonces, si por favor me ayudan con el video, creo que podemos entonces empezar.
Perfecto, entonces en el video nosotros veíamos un poco lo que nos contaba el decano Páez al iniciar nuestra presentación. En Barranquilla sí, o sea, estuvo como que muy marcada por ese desarrollo portuario y por esa vocación industrial que tenía. Sin embargo, en algún momento, por muchas decisiones, perdió ese liderazgo portuario y esa vocación industrial pareció que de verdad se estancara. De hecho, a finales de los 80, el DANE ya nos decía que solo el 15% de las personas dentro de la ciudad trabajaban en el sector industrial y se dedicaba más de pronto a actividades de comercio, incluso a actividades de servicio, ¿sí? Y la ciudad, de alguna manera, también empezó a vivir una serie de problemas, ¿sí? Asociados a la planificación. Entonces teníamos problemas de los arroyos, éramos tristemente célebres por el tema de los arroyos cada vez que llovía, sí, teníamos problemas de cobertura en los servicios públicos, era casi que el corrillo de que nosotros crecíamos de espaldas al río Magdalena, teníamos problemas de movilidad, teníamos múltiples problemas asociados a el tema de transporte, el tema de infraestructura y el tema de planificación de ciudad. Eso casi que nos lleva a pensar que en algún momento pasamos de ser una ciudad muy próspera, muy vanguardista, muy importante a nivel nacional, y se perdió el norte en ese momento. Por supuesto, también lo comentó el decano que durante los últimos años se han tomado algunas acciones que han contribuido a otro tipo de desarrollo y eso es un poco lo que queremos resaltar en esta presentación. Sobre todo el rol, ese papel que tiene la ingeniería dentro de todo este nuevo desarrollo que está viviendo Barranquilla, este resurgir de la ciudad y un poco quisiera contarles que está asociado a la inversión que se ha realizado en temas de infraestructura, en temas de transporte y lo que yo he hecho para esta presentación para ustedes, para que podamos nosotros identificar, es que he clasificado estos tipos de obras que se han realizado durante los últimos años, ¿sí? En obras de infraestructura vial, que más adelante les voy a contar un poco de qué se trata, a qué me estoy refiriendo con ello, en espacios culturales, en espacios recreacionales, en instituciones educativas, por supuesto, inversiones importantes en temas de transporte y en escenarios deportivos. Ahora tengo preparado para ustedes otro video, ¿sí? Como para mostrarles un poco cómo ha sido, ¿sí? Esa transformación y a qué me estoy refiriendo específicamente con estas obras. Entonces, si por favor te pueden ayudar colocando este segundo video, les agradecería muchísimo.
Bien, entonces lo que nos mostraba el video son esas diferentes inversiones que hemos tenido durante los últimos años en esas categorías que les mencionaba. Sí, lastimosamente parece que el sonido del video no estaba funcionando tan bien. Bueno, son cosas que pasan cuando hay transmisiones en vivo. Pero lo que sí les quiero mostrar un poco es rápidamente a qué nos estábamos refiriendo. Entonces, en esto de infraestructura vial tenemos, o sea, inversiones desde la nación, inversiones distritales, que definitivamente han marcado un hito en este cambio de lo que es la percepción de ciudad. Entonces, definitivamente el puente Pumarejo, que se terminó muy recientemente, empezó su construcción desde el 2015 y en diciembre del 2019 entró en operación. Es uno de los puentes más amplios de toda Latinoamérica y es el más ancho de todo el país. La canalización de los arroyos, que si bien fue localizado y fue realizado por etapas desde el 2014 hasta el 2018, en diferentes lugares de toda la ciudad. Por supuesto, han beneficiado a muchos habitantes. La ciudad antes se paralizaba debido a la fuerza de los arroyos. ¿Sí? Manejan caudales estas canalizaciones bastante altos, ¿sí? Y están localizados en diferentes zonas de toda la ciudad. Inversiones sobre la red vial también que se han dado en este periodo 2014, incluso continúan algunas donde no son solo inversiones sobre, como quien dice, la capa de rodadura de las vías, sino que también van acompañadas de todo una intervención en el espacio público, en algunos casos de subterranización de redes, ¿sí? Y del manejo de aguas también para evitar problemas también de escorrentías. Tenemos inversiones en transporte muy importantes. En el año 2010 entró en operación el sistema de transporte masivo tipo BRT de la ciudad, el Transmetro. Este era el plan Transmetro. Tenemos ahora mismo la primera etapa, sí, que cubre los dos corredores quizás más importantes de toda la ciudad. O sea, tiene aproximadamente 240 buses en operación, con 2 portales dentro de la ciudad, 15 estaciones intermedias y una estación de retorno. ¿Sí? Un eje estructurante, o lo que debería ser el estructurante de la movilidad de la ciudad. Tenemos algunas otras inversiones en transporte, como la Ruta Verde, donde se está apostando sí a tener unos vehículos de mayor calidad, sí, que tengan aire acondicionado, que estén conectados, yo que sé, con la policía para brindar más seguridad, que tengan algunas características, o sea, como de transporte un poco más moderno y seguro. Adicionalmente, una inversión importante en escenarios deportivos. Allí mencionamos, estos no son los únicos, pero quizás los más icónicos son ese estadio de béisbol que inició construcción en 2016, empezó en operaciones en 2018, tiene una capacidad como para 12.000 espectadores y además tiene todas las condiciones y cumple con los estándares de la Major League Baseball. Entonces es un estadio como de primera categoría cuenta la ciudad, y yo no sé si en algún momento ahora dejaron de ver mi pantalla, no sé, espero que sigan viendo mi pantalla porque aquí se me movió esto, ¿sí? Entonces no sé si están viendo mi pantalla ahora, quisiera que por favor me confirmaran si siguen viendo mi pantalla. Julián, hemos escuchado toda la, No, señor, no, la pantalla no se ve. toda la conferencia, pero la presentación no. La presentación no. Ok, perfecto. Entonces, bien, entonces yo estaba unas imágenes de ustedes y estaba mostrándolas solo, parece. Sí, entonces voy a poder compartir la pantalla. Discúlpenme por eso. Pero ya deberían estar viendo mi pantalla. Otra vez. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Entonces,
El otro escenario importante que nosotros tenemos es ese patinódromo, ¿sí? Alex Cujavante, también con capacidad para 1.040 espectadores, o sea, todos unos escenarios de primera. Tenemos piscinas, tenemos sí, algunos otros escenarios. El mismo estadio de fútbol antiguo se remodeló, ¿sí? Entonces, o sea, hubo toda una inversión, sobre todo porque Barranquilla fue sede de unos juegos, panamericanos, y entonces, por supuesto, se preparó muy fuertemente entonces como para tener escenarios de primera categoría. Temas de espacios culturales, definitivamente también ha habido una fuerte inversión en museos, espacios pues, para el disfrute de la población. ¿Sí? La Ventana al Mundo es uno de ellos que inició operaciones desde el 2018. ¿Sí? Es una gran estructura, ¿sí? de acero galvanizado con aluminio y vidrio, ¿sí? que está en una parte icónica de la ciudad. Sí, tenemos esto de la Ventana de Campeones, que es un homenaje también a nuestro equipo querido, que entró en operación recientemente también en el 2020, también una estructura metálica, sí, fabricada también por talento barranquillero, y además cumple una función muy interesante que sirve para medir vientos y precipitaciones. Entonces allí también como que es usada para eso. Hay una inversión importante en espacios recreacionales, ¿sí? Y ahí hubo una inversión importante en parques, ¿sí? A lo largo de toda la ciudad, ¿sí? Entonces la intervención en parques fue de verdad notable, ¿sí? Casi que pasando, yo creo que en el video también lo veían, ¿sí? Donde pasamos de tener nosotros unos parques un poco deteriorados a unos parques, pues, por supuesto, mucho más adecuados para la práctica deportiva, para el mismo actividad recreativa de todos los habitantes. Quizás la obra más icónica dentro de todos estos, de todas estas inversiones fue el Gran Malecón del Río, y que entró en operaciones desde el 2019, quizás está ubicada sobre toda la margen occidental del río Magdalena, ¿sí? Y es como el volver a darle otra vez la mirada hacia el río, y es como o sea, o simboliza todo ese aspecto que nosotros teníamos olvidado, toda esa casi que periodo de oscurantismo que señalaba el decano, donde nosotros casi que crecimos no mirando al río como un eje estructurante dentro de nuestro diario. El Gran Malecón tiene como que diferentes fases, tiene espacios para actividades comerciales, espacios para comercio, tiene espacios recreativos, tiene espacios deportivos, tiene, o sea, donde se incluye ciclorrutas, donde hay canchas, donde hay o sea, espacio como para hacer bastantes actividades que creo que ha sido importante, una de las atracciones más visitadas cuando o sea, tanto los barranquilleros como las personas que vienen acá. También en este tipo de inversiones está lo que fue la ampliación de la Plaza de la Paz. También esto quedaba en una zona relativamente céntrica de la ciudad, al frente de la catedral también de la ciudad. Entonces fue una obra importante, una gran dotación de espacio público allí. Nosotros también hemos visto cómo se ha hecho una inversión importante en términos de instituciones educativas. Entonces, se han o se están invirtiendo en 19 megacolegios, ¿sí? que benefician a más de 17.000 niños y jóvenes dentro de la ciudad. ¿Sí? Y yo creo que eso definitivamente es bien importante. Modo de resumen, yo quisiera como contarles un poco dónde están localizadas todas estas obras. Entonces aquí tenemos como que las obras han estado por toda la ciudad, pero siendo sinceros, como que las obras más significativas quizás están como que concentradas en la zona más al norte dentro de la ciudad. Entonces, bueno, eso es algo quizás por lo que trabajar. Quiero aclarar que nosotros somos académicos, no somos parte de la alcaldía, pero sí
hay que reconocer que ha habido un cambio muy importante, pero hay cosas seguramente en las cuales hay que trabajar. La gran pregunta de todo esto es cómo todas estas inversiones han impactado la percepción de calidad de vida en la ciudad, y eso es un poco lo que quisiera tratar de enfocarme ahora, una vez ya realizado el contexto de cuáles inversiones son las cuales, con las cuales vamos a estar refiriéndonos, y adicionalmente conociendo un poco ya de la historia de Barranquilla. Entonces, quisiera contarles, bueno, ok, ¿cuáles fueron entonces, o cómo ha sido ese impacto en esa percepción de calidad de vida? Entonces, para ello, yo voy a contarles que nosotros utilizamos o hicimos un análisis de las encuestas de percepción ciudadana que se realizan en diversas ciudades del país. La encuesta de percepción de clase en Barranquilla, ¿cómo vamos? Sí, es una encuesta que se hace todos los años y que tiene como objetivo básicamente evaluar y monitorear la percepción de calidad de vida en las urbes, ¿sí? No solo se hace en Barranquilla, sino como les decía, en varias ciudades, una red de ciudades que evalúan esto, y lo que están mirando es básicamente la percepción en cuanto a provisión de diferentes bienes y servicios básicos dentro de las ciudades y cómo esto va cambiando en el tiempo. La metodología de recolección de esta información, ellos toman un muestreo probabilístico, ¿sí? Polietápico en toda la ciudad, hacen encuestas domiciliarias, o sea, hacen encuestas cara a cara y recopilan esta información. Y la verdad es que para lo que yo les voy a mostrar, que esto de hecho es un trabajo en progreso, o sea, estoy escribiendo un artículo de investigación con un equipo, con equipos donde estamos analizando aproximadamente 13.407 encuestas en el periodo 2008-2018, ese periodo de 11 años, como para ver un poco cuando hicieron estas obras, o sea, cómo ha sido ese impacto de estas inversiones en esta percepción de calidad de vida. ¿Sí? Dentro de todas las características de ciudad, de servicios y bienes básicos, o sea, se pregunta por temas de seguridad, por temas de empleo, salud, educación, vivienda, medio ambiente, movilidad, recursos públicos y corrupción. Quiero aclarar que nosotros no evaluamos todo lo que está aquí, sino que tomamos casi que algunas de estas características de ciudad y evaluamos el modelo. Ahorita yo les voy a mostrar cómo es el modelo conceptual de lo que voy a utilizar y cómo lo estamos estudiando. Entonces, simplemente como para que veamos también qué porcentaje de población, ¿sí? Es capturada por la encuesta. Básicamente, la encuesta captura donde hay mayor densidad poblacional, que si ustedes se fijan, son como las zonas moraditas, y yo creo que como es un color como dorado, ¿sí? Como hacia el sur de la ciudad. Esas son las zonas suroccidente, suroriente, ¿sí? Que están allí y metropolitana, que capturan como la mayor densidad poblacional, y la zona más al norte, ¿sí? Y de hecho más rica también de la ciudad, tiene un porcentaje menor dentro de la población, y eso está como de acuerdo a cómo se distribuye la ciudad. ¿Sí? Entonces, nosotros para esto miramos básicamente también el tema de las características de los encuestados. Quisiera como contarles un poco. El 52% son mujeres, el 53%, como les decía y como lo podíamos nosotros ver allí en la gráfica anterior, corresponden o tienen nivel socioeconómico bajo. ¿Sí? La distribución de edades dentro de la población, ¿sí? Definitivamente no tenemos como concentrado un cierto grupo, sino que está distribuido sobre toda la diferencia de los diferentes grupos etarios. Y adicionalmente tenemos como que la mayor cantidad de gente que nosotros encuestamos, bueno, que nosotros no, que encuestó Barranquilla, como vamos, que estamos utilizando en la muestra, tiene el 77% trabaja, estudia o realiza labores de fuera. Entonces, eso es como un poco la descripción general de la muestra que estamos utilizando. Entonces, dentro de los indicadores de percepción, discúlpenme que esto está en inglés, pero yo voy a hacer todo en español, así que no se preocupen, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es como que representar estos servicios y
y bienes básicos de la ciudad, ¿sí? A partir de una serie de factores, ¿sí? Que vamos después a incluir dentro del modelo. Quisiera como contarles un poco y muy rápidamente a qué me voy a referir con cada uno de ellos. Definimos un factor que se llamaba CES, que ese factor que se llamaba CES está asociado a cómo ha mejorado esa situación económica, ¿sí? Respecto un año a otro, ¿sí? Comparativamente cómo iba evolucionando la situación económica, si se sentía pobre o no la persona. Teníamos otro factor también para describir un poco los servicios públicos básicos, y ahí nos referimos a la satisfacción que las personas expresaron respecto al servicio de agua, servicio de alcantarillado, servicio de energía, servicios de telefonía móvil, servicios de gas, servicios de recolección de basura. Ahí está como incorporado todo eso. También una evaluación respecto al medio ambiente, ¿sí? Y qué tan satisfecho está respecto a la polución del aire, a los humedales urbanos, a el ruido, ¿sí? El número de árboles dentro de la ciudad, la polución visual, ¿sí? La contaminación visual y también la recolección de basura. Por otro lado, también teníamos un factor que capturaba casi que el control urbano dentro de la ciudad. Sí, el control urbano, yo lo digo como que qué tan probable es que si yo, por ejemplo, no cumpla una norma, sea penalizado, ¿sí? O sea multado, ¿sí? Si es que yo boto basura, me multen nuevamente, si yo le hago daño a un bien público, qué pasaría si es que yo cometa un acto de corrupción, me penalicen, ¿sí? Si yo uso ilegalmente algún servicio público, si hago algo indebido en el espacio público o si incumplo una norma medioambiental, ¿cómo eso sería? También, entonces, ya la variable que nos importa un poco más dentro de toda esta charla es el tema de infraestructura. La infraestructura lo capturamos a través de la satisfacción, ¿sí? Con las vías, con el alumbrado, con las zonas verdes dentro de la ciudad, con los andenes, ¿sí? Y con la seguridad misma dentro de la ciudad. Por otra parte, también, yo por supuesto, por mi interés en transporte, tenemos un solo factor asociado a la operación de los sistemas de transporte. Entonces, ¿qué tan satisfechos están las personas respecto a ¿sí? También la señalización, ¿sí? los cruces, ¿sí? Cómo actúan los oficiales de tránsito, la planificación misma de ciudad de transporte, la autoridad de transporte, cómo están las reglas de transporte, bueno, todo eso de la operación de transporte. También el tema de la satisfacción que sienten ellos mismos con el modo de transporte que utilizan. Y por último, nuestra variable, que es quizás la más importante dentro de todo esto y es la que está guiando un poco todo nuestro modelo, que yo se lo voy a mostrar ahora, es yo la llamé livability, pero es la percepción de calidad de vida. ¿Cómo la capturamos? La capturamos a partir de dos variables de percepción, que eran el orgullo que sienten las personas hacia la ciudad y las condiciones, o sea, la satisfacción con las condiciones de vida que tienen las personas. Entonces, simplemente para que ustedes hagan una idea, esto era como las respuestas agregadas que mostraron las personas respecto a esa percepción de calidad de vida, considerando estos dos indicadores de orgullo y de las condiciones de vida. Si nosotros vemos como que fluctúa dentro del tiempo, pero parece que en los últimos años, como desde el 2015 hacia el 2018, fuera como en ascenso. ¿Vale? Lastimosamente no teníamos información desde mucho antes como para poder ver en ese periodo de oscurantismo cómo era el tema, pero quizás lo que quiero contarles es, quiero como explicar un poco cómo nosotros pudiéramos relacionar todas estas variables que yo les he contado dentro de un modelo. Y por favor no se van a asustar con lo que sale en la pantalla, pero esto es, como quien dice, nuestro modelo conceptual respecto a cómo nosotros organizamos todas estas variables y cómo se relacionaron entre sí. Y entonces, nosotros lo que buscamos es como que responder a esta pregunta importante de cómo la infraestructura y cómo la inversión en transporte influencia la percepción de calidad de vida a partir de este modelo que ustedes están viendo ahí. Sin desconocer que, por supuesto, la gestión de servicios también es importante en esa percepción de calidad de vida. Obviamente, de tus condiciones económicas
también importan dentro de esa percepción de calidad de vida, y también podemos tener una diferente percepción de todos estos elementos de acuerdo a las características de las personas. Entonces, aquí yo quisiera como que casi que separar dentro de este modelo qué es lo que voy a tratar de hablar, y la primera pregunta es cómo impacta el nivel socioeconómico todo el resto de bienes y servicios de ciudad, la valoración de esos bienes y servicios de la ciudad. La segunda pregunta está asociada a cómo impacta la gestión de servicios esa calidad, esa percepción de calidad de vida, y también cómo impacta esa percepción de los servicios de infraestructura y transporte. La tercera pregunta que quiero responder con este modelo está asociado a el impacto de la percepción de infraestructura y transporte sobre la percepción de calidad de vida, ¿sí? que estamos viendo ahí como H3. Y por último, quisiera como mirar, ¿sí? una pregunta o una pregunta de investigación es cómo esas percepciones de los diferentes factores varían de acuerdo a las características de los individuos. Cuando hablo de características de los individuos, les pido que me den una espera un poquito dentro de una diapositiva. Yo voy a estar hablando un poco de eso. Lo único que quiero contarles, no voy a mostrarles como resultados tanto el modelo. Nosotros lo que hicimos fue un modelo de ecuaciones estructurales con toda esta información, ¿sí? Y este modelo de ecuaciones estructurales nos sirvió como para tratar de probar las hipótesis que nosotros teníamos, ¿sí? Y solo para tranquilidad de todos ustedes, con esos 13.000 datos, que es una información súper rica, ¿sí? Nosotros encontramos que todos esos factores que estábamos planteando tenían gran confiabilidad. ¿Cómo lo vimos? Esto es algo súper técnico, pero va a ser muy corto, ¿sí? Por ejemplo, estos factores alfa de Cronbach, todos estaban encima de 0.5. De todas esas factores que propusimos a evaluar, y eso quiere decir que como que las mediciones son bastante confiables respecto a, y bastante estables, ¿sí? Respecto al tiempo. O sea, como que representan lo que nosotros queremos medir. Entonces, encontramos cuando hicimos la modelación que el modelo tiene un excelente ajuste, y además nos permitía a nosotros probar, ¿sí? Esas hipótesis que nos planteamos. Algo bastante técnico, pero tampoco me voy a detener en ello, es que si nos fijamos aquí en la parte inferior, ¿sí? De la derecha, y espero que estén viendo mi pantalla, mi mouse ahora mismo, ¿sí? Ustedes puedan ver básicamente que esto es como la bondad de ajuste. Hagan de cuenta que es como un R cuadrado, ¿sí? O sea, no exactamente un R cuadrado, es un modelo de regresión, pero es simplemente un ajuste muy, muy bueno, ¿sí? Estos modelos, o sea, si están encima de 0.9, son muy buenos, y se considera adecuado el ajuste. El ajuste nuestro era 0.98, o sea, lo cual quiere decir es un muy buen modelo. Ahí empezaron a aparecer un pocotón de numeritos que de pronto les pueden estar diciendo como que qué significa ese pocotón de numeritos. Simplemente como para que los podamos entender. Si tienen dos asterisquitos al lado, quiere decir que esa variable o esa relación es importante. Esa relación entre ese par, ¿sí? de factores es importante. Primero. Segundo, si es positivo, lo que significa es que a medida de que aumenta un factor, el otro factor aumenta. Es decir, voy a tratar de tomar uno como ejemplo. Nosotros tenemos 0,21 entre infraestructura y livability. Entonces, lo que quiere decir es que si la percepción, ¿sí? de infraestructura aumenta 1%, ¿sí? La percepción de livability aumenta 0.21%. Eso más o menos es lo que quiere decir. Entonces, eso es un poco lo que estamos tratando de representar allí. Voy a tratar de contarles paso a paso cuáles son, o sea, de acuerdo a las preguntas de investigación que planteé, cuáles son los resultados que nosotros encontramos, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero que vean es que se enfoquen en esas lineecitas que están por allí resaltadas. La primera pregunta de investigación nuestra estaba asociada a cómo ese estatus socioeconómico o esa condición de pobreza que yo percibía afectaba mi percepción de el resto de servicios y bienes dentro de la ciudad, y también de la calidad de vida. Si nosotros vemos aquí lo que vemos es que de forma significativa e importante, ¿sí? La percepción de los bienes y los servicios de la ciudad varía de acuerdo a la condición económica. ¿Esto qué quiere decir y qué implicancias tiene?
Esto tiene unas implicancias medianamente interesantes porque entre mejor me sienta yo en mi situación económica, también de mejor forma voy a percibir, ¿sí?, que seguramente están los servicios públicos, están los servicios medioambientales, está el control que ejerce la ciudad sobre todos los servicios que ofrece, mi percepción de infraestructura, etcétera, etcétera. Es decir, el cómo me sienta yo en términos de económicos, pues por supuesto va a impactar como la forma en que yo veo la vida. Entonces, primer takeaway del tema. Segundo, nosotros encontramos, y quiero que nos enfoquemos ahora en esas líneas negras como con dorado que nosotros tenemos ahí, que están un poquito más resaltadas, ¿sí? Ahí lo que quiero mostrarles es que la percepción de esta gestión de los servicios básicos, ¿sí?, afecta la calidad de vida, la percepción de calidad de vida de las personas y de la infraestructura de transporte, ¿sí? Este modelo lo que nos está diciendo es, señores, ¿sabes qué? Si una ciudad gestiona bien sus servicios básicos, ¿sí?, y sus bienes básicos, las personas que habitan en ella seguramente van a tener una mejor percepción de calidad de vida, van a querer vivir allí y van a sentirse orgullosos con sus padres. Eso es importante y es lo que quisiera resaltar de todo esto. La otra pregunta que nosotros evaluamos está asociada a cómo la infraestructura y el transporte afecta la calidad de vida. Aquí lo que nosotros vemos es que efectivamente las inversiones en infraestructura y las inversiones en operación de transporte y en que las personas estén satisfechas con el modo de transporte que utilizan, impactan directamente sobre la calidad de vida, la percepción de calidad de vida. Y esto es súper relevante porque lo que nosotros estamos diciendo aquí es, oye, ¿sabes qué? Si nosotros ofrecemos un transporte público de calidad, una ciudad que le permita a las personas realizar sus actividades de forma coherente, de forma sostenible, y además de forma adecuada, seguramente va a repercutir en cómo esa persona percibe que es la calidad de vida dentro de esa ciudad. Entonces, eso es súper relevante y creo que es algo que nos da como que una lección aprendida de cara al futuro. Después hice un modelo un poquito más complejo y no sé, por favor, no se vayan a estresar por lo que sale allí. Y lo que hice fue tratar de empezar a mirar si es que existían diferencias, por ejemplo, por nivel de ingreso, ¿sí?, por la edad, ¿sí?, por el área que habitaban las personas, ¿sí?, por el rol que jugaban dentro del hogar, por el género, ¿sí?, por el modo que utilizaban, por la ocupación que tenían, ¿sí? Y ahí encontramos algo súper interesante, que es que efectivamente varían todas estas percepciones, lo cual de alguna manera da cuenta como que, oye, no todo el mundo percibe, ¿sí?, las mejoras de la ciudad de igual manera. Quiere decir también que puede existir una cierta desigualdad en los beneficios que obtiene todo el mundo. Entonces, esto yo creo que es como para mirarlo con pinzas, ¿sí? Y quizás me demoraría un poquito más tratando de explicar cada uno de los resultados. Lo que quería contarles a ustedes es que definitivamente, incluso si nosotros incluimos ahí una variable que se llama year, ¿sí? Esa variable que se llama year es los periodos de alcalde. Y eso nos salió significativo en casi todas las percepciones. Quiere decir que la persona que esté, o sea, como que liderando las políticas dentro de la ciudad, hay un efecto alcalde, le llamo yo, pero que ese es como que las políticas que se adopten en la ciudad impactan directamente sobre esa percepción que tienen todas las personas de la calidad de vida. Por último, ya para no atosigarlos con modelos, porque no se trata de presentar los modelos acá, sino que simplemente darles como qué podíamos nosotros aprender de esto. Quizás lo importante dentro de todo es cómo contribuyen todas estas características, todos estos bienes y servicios de la ciudad en la percepción de calidad de vida. Entonces, casi que quise como que extraer el efecto total, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, tenían efectos directos e indirectos desde cada variable. Y el modelo que nos dice es que la más importante de todas, la verdad, es cómo me sienta yo en términos económicos. Sí, sí, si yo me siento que, como quien dice, mi situación económica está mejorando, y seguramente tengo empleos, y seguramente puedo acceder a empleos, y además no me considero pobre, seguramente yo voy a tener una percepción de calidad de vida un poco mayor. Pero aquí quizás lo importante para nosotros como ACOFI, ¿sí?, y como facultad de ingeniería, ¿sí?, la provisión de servicios públicos, la infraestructura,
¿sí? Y la satisfacción con los modos de transporte, ¿sí? Impactan y fuertemente sobre nuestra percepción de calidad de vida en una ciudad. Entonces, esto es súper importante porque lo que nos está diciendo es, oye, nosotros tenemos un rol fundamental en que las personas se sientan bien, ¿sí? O sea, en la ciudad en la que habitan. Si tienen unos servicios públicos que les llegan bien, ¿sí? Si tienen infraestructura adecuada, si tienen unos modos de transporte que definitivamente les permiten movilizarse adecuadamente, entonces esto va a repercutir en que las personas perciban una mejor calidad de vida. Entonces, en conclusión, dentro de todo esto, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de todo lo anterior? No se trataba de presentar un modelo súper complejo ni nada por el estilo, sino que yo quisiera como mostrarles 4 lecciones que yo creo que nosotros podemos extraer de todo esto que les hemos contado el día de hoy. Lo primero es que sí se puede enderezar el rumbo de una ciudad. Si nosotros tomamos, o sea, si hacemos las inversiones que debemos hacer, si se hacen, si se planifica, si se mira la ciudad con positivismo, la ciudad puede enderezar el rumbo, a pesar de que esté en el oscurantismo más fuerte. Segundo, yo creo que la inversión en bienes y servicios básicos influencia muy fuertemente la percepción de calidad de vida. Creo que el modelo, eso es un poco lo que nos refuerza y lo que nos sugiere. Entonces, creo que lección aprendida para el resto de ciudades, definitivamente hay que invertir en las personas, hay que invertir en servicios básicos, hay que invertir en bienes de ciudad y en servicios de ciudad para que la calidad de vida mejore. Tercero, yo creo que la infraestructura, los servicios básicos y el transporte definitivamente no son los únicos que influencian esta percepción. Por supuesto, son importantes el empleo, por supuesto, es importante la seguridad, por supuesto, es importante la educación y algunas otras cosas que que influencian tu calidad de vida. Sin embargo, estos elementos, y nosotros como ingenieros tenemos que mirar que tenemos una injerencia directa sobre estos elementos de infraestructura, servicios básicos de transporte y que nosotros, de acuerdo a nuestro actuar, seguramente podemos influenciar directamente en esta percepción de calidad de vida. Cuarto, la cuarta enseñanza o lección que nos deja esto, creo que es que la percepción de calidad de vida no es la misma entre todos los habitantes. Y quizás esta es la que debemos como que mirar con más pinzas, debido a que si es que no es la misma para todos los habitantes, quiere decir que de pronto podemos estar, podemos tener desigualdades dentro de la ciudad y tenemos que trabajar para que esas brechas entre ciudadanos se disminuyan. Entonces eso a partir de la planeación, a partir de buena ingeniería, a partir de buenas prácticas de lo que sea de inversión, se pudiera entonces trabajar sobre eso. Quiero dejarles, ya estoy terminando con mi presentación, que Barranquilla, a pesar de todo el desarrollo y de todas las mejoras evidentes, te hace falta un camino muy largo por recorrer. ¿Sí? Entonces, ya como de verdad para finalizar, esto está, recién salido del horno, esto es lo que acaban de anunciar el decano, justo lo decía, estamos en Asamblea Vita ahora mismo y justo en el lanzamiento casi que anunciaron que Barranquilla iba a recibir un crédito de $250 millones para seguir realizando inversiones y además anunciaron ¿sí? que Barranquilla tenía un plan para el 2100, entonces ya se está planificando para el 2100, lo cual hay que verlo con ojos de positivismo. Los 3 ejes que planteaban desde la alcaldía era restaurar, conectar y crecer. Ahora mismo, en teoría, nos encontramos en esa etapa de restaurar. Por supuesto, hay que pensar que hacen falta muchas cosas y que esta planeación, que para alcanzar ese punto que quieren en el 2100, sí, hay que ir dando pasos seguros y los pasos adecuados. Entonces, no se trata solo de planear por planear, sino de verdad ir haciéndolo adecuadamente. Creo que también ahí la academia tiene un rol fundamental en el acompañamiento de todos estos procesos de planificación. Y dentro de las metas que se proponían dentro de este plan es, por ejemplo, tener más de 500.000 árboles, que el transporte sea 100% intermodal, que tengamos 15 millones de metros cuadrados de espacio público. Yo sacaba más o menos la cuenta y eso representa como el 10% de toda el área de Barranquilla, que nosotros tengamos muchísima más energía renovable. De hecho, decían 100% energía renovable. Yo no quise colocarlo acá como 100% de energía renovable, pero bueno, ese es el plan, ¿sí? Que tengan las personas acceso a vivienda digna y que además
en el ámbito de la educación, todos los colegios sean bilingües. Yo creo que en todo lo anterior, todo lo anterior, creo que la ingeniería tiene mucho que decir y mucho que aportar. Sin embargo, yo quisiera que no nos olvidáramos, ¿sí?, de algo fundamental. Es que hay una heterogeneidad, ¿sí?, o una diferencia en cómo le está llegando estos beneficios de todas las obras de inversión y de infraestructura a todos los ciudadanos. Y definitivamente, como lo veíamos en el modelo, la percepción de calidad de vida no es igual para todos. De acuerdo a donde vivas, de acuerdo a tu situación económica, de acuerdo a muchas cosas, esa percepción de calidad de vida cambia. Y por eso es que nosotros vemos como ese recorte de prensa que tengo ahí, ¿sí?, que hay personas que están señalando, ojo con la desigualdad, ojo con la inseguridad en la ciudad. Entonces es parte de ese camino que se tiene que recorrer. No todo es perfecto, pero creo que se va en una buena dirección. Para ligar con el plan o para tratar de mirar este plan que están desarrollando, creo que hay que pensar en ese modelo de ciudad que se quiere, ¿sí? Ese modelo de ciudad que se quiere, no sé si todos están en la misma línea, de que ojalá no sea ese modelo, ¿sí?, como el que nosotros vemos allí en esta segunda foto, donde se ve congestionar la ciudad, porque seguramente eso no es buena ingeniería, sino que yo creo que debemos como que repensar esos modelos de ciudad y ver específicamente qué es lo que realmente funciona y está probado que puede ser un modelo de ciudad más coherente de acuerdo a los principios de sostenibilidad y lo que nosotros estamos buscando, ¿sí?, en el buen quehacer de la ingeniería. No podemos olvidar que las ciudades son para las personas y que nosotros como ingenieros también estamos en función de que las ciudades se desarrollen de forma adecuada. Entonces, con esto ya termino. Quisiera como simplemente darle agradecimientos a las personas que me ayudaron, a Mayra Delgado y a Jaime Allen, que fueron... Bueno, Mayra es una estudiante doctoral que me ayudó en todo esto del modelo, ¿sí? Y Jaime es un colega costarricense con el cual venimos trabajando en colaboración, y las personas que me ayudaron a montar la presentación, que fueron Daniela Ortega, Laura Rodríguez y Valera Chain, ¿sí?, que hicieron esto posible. Entonces, nuevamente, mil gracias a todos por la presentación y por estar acá en la presentación y muy atento a cualquier duda, consulta que puedan tener. Y gracias a Coffee por la invitación. Julián, muchísimas gracias por tu intervención. Aló, listo. Estaba aquí con un poco de retorno. Seguimos con... Yo creo que podemos apagar acá, el auditorio. Listo. Ya estamos ahí con el retorno del auditorio. Julián, muchísimas gracias. Sin duda, yo creo que es un excelente aporte y una visión muy técnica de, de cómo la ingeniería ha tenido un papel fundamental. Obviamente, pues tu experticia está muy en todo este transporte, pero creo que te ha dado una visión amplia. Igualmente con la introducción que hizo el ingeniero Javier Páez, contextualiza un poco pues eso, que no es un tema coyuntural, sino que ha sido un poco, es histórico. Y quizás en una conversación previa, preparando un poco este conversatorio, esta conferencia, perdón, íbamos en ese sentido, que lo que ha sucedido no corresponde a una casualidad. Aquí tenemos una pregunta de Jacqueline Prieto. Me parece que le gusta mucho Barranquilla, comparte esa parte sin duda alguna. Hace una pregunta muy puntual sobre dos proyectos de transporte masivo en la ciudad, que son el metro ligero por la 30 y uno de alguna administración, que es el Río Bus. Y ahí aprovecho, Julián, con tu conocimiento, porque en el Caribe siempre se ha mencionado tener proyectos de transporte masivo, o bueno, transporte masivo, utilizando río o mar, pero no caminan. Son ideas muy bonitas, pero que infortunadamente en la práctica no se dan. ¿Qué razón podrías tú argumentar, si es técnica o de voluntad política o de qué? Es un tema más de demanda, ¿sí?, de demanda y de factibilidad de tener ese tipo de sistemas operando dentro de la ciudad. Sí, creo que son iniciativas muy interesantes. Sin embargo, creo que muy personalmente, creo que tal vez no sé qué tan viables sean
teniendo en cuenta el costo de estas alternativas y la demanda que realmente llevarían. Entonces, si nosotros nuevamente no tenemos una planificación adecuada que haga que estas alternativas sean viables, es muy difícil que se pueda construir ese tren ligero por la 30, ¿sí? O que ese Riobús sea una realidad. Entonces, tenemos que seguramente ligar la planificación de ciudad con la planificación de transporte para que esto pueda ser posible. Entonces, de pronto, creo que mucho más adecuado sería tal vez pensar, ¿sí? En qué pasa si nosotros fortalecemos lo que ya tenemos y de pronto pensamos en fortalecer Transmetro, ¿sí? Y complementarlo de pronto con estas nuevas alternativas. Yo creo que es válido, pero hay que estudiarlo bien y que efectivamente sea lo que la ciudad requiere. Pero son interesantes, pero eso es como lo que tengo que decir. Esta mañana hemos coincidido en el tema de la importancia del río. Hemos pues, que en Montería el río sí no ha sido el eje estratégico del desarrollo, pues con la mirada muy ambiental. Ustedes han hecho un giro con la obra del Gran Malecón a veces digo, de mirar la ciudad. ¿Qué tan importante, o sea, cómo lograron transformar ese pensamiento de darle la importancia que se merece el río? Esta mañana decíamos, obviamente, que en el caso de Bogotá, el río Bogotá pues, es un desastre y es muy poco lo que se ha hecho. O sea, simplemente hay un proceso de mejoramiento en la parte ambiental, pero no se ha avanzado mucho. ¿Cómo lograr cambiar ese pensamiento hacia el río? Sí, mira, yo creo que de pronto el decano me puede apoyar un poco en esta también, pero yo creo que tiene que ver mucho con los liderazgos de ciudad, ¿sí? Entonces, creo que definitivamente tenemos que nosotros tener o sea, primero, la planificación creo que es clave. Segundo, creo que el querer hacer las cosas, el querer que la ciudad se desarrolle, el querer que no, o sea, muchas ciudades en el mundo dan ejemplo de que efectivamente si tú tienes ese cuerpo de agua al lado no puedes crecer ajeno a él si además está en tu génesis y como quien dice, fue uno de los catalizadores de tu desarrollo. Entonces, creo que definitivamente tenemos que crecer de forma armónica con lo que tenemos y planificar, ojalá de la mano, incluso aquí estamos con facultades de ingeniería, ¿sí? De la mano de academia, sector privado y sector público, de forma tal de que se puedan dar esos proyectos de desarrollo que sean más adecuados para la ciudad y que la ciudad pueda crecer de forma adecuada. Entonces, creo que definitivamente liderazgo es importante y tratar de todos como tirar para el mismo lado. Eso es como lo que yo creería que Bueno, Alberto, perdón, yo quisiera sí, añadir algo Néstor. allí. De verdad que la generación mía, no tuvimos la oportunidad de ver el río en nuestro desarrollo. El río estaba cubierto completamente de industrias, de empresas, y no teníamos la posibilidad. Esta generación o sea, los dirigentes de este momento demostraron que sí era posible abrir esas ventanas al río. Y eso ha permitido que la ciudad tenga en esa zona un punto de encuentro excepcional. Tú no te imaginas, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que está hoy en el malecón, el punto de encuentro a la gente. Es que cuando Julián habla del tema de que las ciudades son para la gente, espacios como ese son el ejemplo manifiesto de eso. Allí es donde donde se está encontrando Barranquilla. Y era algo que era impensable hacer. Y yo creo que toda esa zona va a transformar realmente el desarrollo de la ciudad para los próximos años. Gracias. Bueno, para ir cerrando este maravilloso, antes de agradecerles a los dos, a tanto Julián por su presentación, ingeniero Javier Paz por su contexto. Esta mañana igualmente hacíamos una pregunta que se trasladó a usted, ingeniero Páez, ya con su mirada como directivo académico, como decano. ¿Cuál ha sido el papel, o si ha habido un papel importante de parte en su caso, pues de la Facultad de Ingeniería o de la universidad para lograr ser motor de ese desarrollo o promover ese desarrollo? Obviamente, esto se hace
extensivo, si fuera pues de otra universidad, sería exactamente igual. Y yo creo que pues conozco más o menos bien Barranquilla y he visto que cada una de las universidades ha hecho un trabajo pues muy cercano con los gobiernos local y departamental. Eso es otra cosa muy importante, la articulación gobernación, gobernación ciudad. Hace unos días hablaba con la secretaria de infraestructura del departamento, que es ingeniera civil, y mostraba eso, o sea, que ella habla tranquilamente, pues que está en la gobernación mucho de Barranquilla, o sea, hay un contraste y no hay una diferencia, sino que hay un enlace, y ella en particular es de vocación igualmente académica, entonces su posición obviamente será, pues obviamente orientada a la Universidad del Norte, pero servirá, si estuviéramos con otro decano de otra universidad, creo que expresaría pues muy parecido este concepto que me parece muy importante para dar cierre a este ejercicio. Así es, Luis Alberto. Yo creo que aquí las universidades han estado muy cercanas a los gobiernos distrital y departamental y ha habido como una colaboración muy grande entre estos y nosotros para poder articular y desarrollar todo este tipo de cosas en la ciudad. Nosotros en particular en la universidad hemos participado en muchos de los estudios que se han hecho de ingeniería para apoyar el desarrollo. Participamos en los estudios de Transmetro. Hemos participado ahorita que hacían la pregunta del metro ligero, participamos en el tema de los estudios para el metro ligero. Y así sucesivamente participamos en muchas de las actividades que hoy son importantes para la ciudad. Y lo que se viene es mejor todavía. La perspectiva de tener una obra como la Arena del Río es una cosa excepcional para la ciudad y de verdad que va a transformar, le va a dar otro brillo a la ciudad. Eso es. Muchas gracias, ingeniero. Aquí veo una pregunta en el chat de la pantalla, no sé si Julián pueda verlo, ingeniero Páez, que se la preguntan en línea recta a 1000 kilómetros del río Magdalena, en el mismo río Magdalena, entonces preguntan, ¿cómo lograron obtener la voluntad política primero para implementar aspectos de indicadores iniciales y posteriormente se formularan proyectos priorizando necesidades? Creo que eso es uno de los más claros inconvenientes en las zonas, por ejemplo, con Girardot, que está pues, sobre el mismo río Magdalena, obviamente río arriba. Entonces, no sé si Juliano o Javier Páez. Si quieres voy yo inicialmente sobre esto también. O sea, yo creo que el tema de, nuevamente, parte del liderazgo y de una visión de ciudad que tenemos que agradecer y reconocer además de algunas de las alcaldías recientes. O sea, esto no, como decía el decano, esto no es un proceso que lleva 30 años, que lleva 20 años, es un proceso que lleva aproximadamente unos 15 años aproximadamente, ¿sí? De una transformación muy importante. ¿Sí? Y esto se debe también a esos efectos alcalde que se tienen. Entonces yo creo que definitivamente una de las... o sea, hay que reconocer las cosas independientemente de que no sean perfectas. ¿Sí? Se tomó la decisión ¿sí? Muy decididamente desde la parte o sea, como dirigencial de la ciudad desde el punto de vista privado y público en sacar adelante el proyecto y se hizo. Entonces creo que es cuestión de alinear voluntades, es cuestión de sentarse qué es lo mejor para toda la ciudad y por allí va el tema. Pero creo que receta única es muy difícil decir que exista. Ese es el caso de Barranquilla y por lo menos aquí funcionó bien en el liderazgo ¿sí? de las últimas alcaldías que de hecho por eso han salido también valoradas. ¿Sí? Por supuesto, sin obviar algunas otras cosas, pero creo que eso hace que definitivamente esos liderazgos lleven a que se produzcan estas transformaciones tan positivas para la calidad de vida de la persona. Yo quisiera sumar a esto que esto reciente arranca desde un punto muy bajo. Barranquilla estaba en ley 550, o sea, equivalente a una empresa, es como si estuviera quebrada, ¿no? Y todo ya tenía un desarrollo permanente, constante, y nos lleva a esta, o sea, por eso yo digo que es mucho más valorable y es un mensaje de sí se puede hacer una transformación y se puede hacer una transformación en un periodo de tiempo más o menos prudente. O sea, Julián menciona eso, 15 años. Yo creo que en ese tiempo es que
la ciudad sea transformada. Ingenieros Páez y Arellana, muchísimas gracias. Tuvimos en nuestro pico 75 personas de Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cereté, Cerniza, Chía, Colima, Cotorra, Espinal, Fonseca, Fundación, Girardot, Medellín, Monpós, Montería, Neiva, Pamplona, Quito, Riohacha, Sabana Larga, San Bernardo del Viento, Santa Marta y Tunja. Entonces hemos impactado, yo creo que no solo la región Caribe, sino gente de todo el país. Yo creo que es muy interesante esa disertación. Esta mañana mencionábamos que casos como el de Barranquilla al margen, pues que tiene unas condiciones especiales por su ubicación, es el tipo de desarrollo que se multiplica en el país, porque ciudades de 1 millón de habitantes son muchas más que en el caso de Bogotá, o sea que son modelos que obviamente con las particularidades se deben compartir y la experiencia se debe compartir aprovechando las ventajas, porque cada ciudad tendrá sus ventajas y sus debilidades, pero con base en las ventajas potenciar el crecimiento de la ciudad. Ingeniero Javier Páez, muchísimas gracias. Recibimos la noticia con sentimientos encontrados, obviamente muchos éxitos en su nueva gestión en la universidad. Son 22 años acompañando no solamente a la decanatura de la División de Ingeniería, sino al Consejo Directivo de ACOGI, pues tendremos oportunidad prontamente de hablarlo un poco más en forma. Y Julián, pues seguiremos con las reuniones del capítulo de doctorado. Así que muchísimas gracias a los dos, a todos los participantes, muchísimas gracias. Un aplauso y un abrazo a la distancia y espero que pronto podamos compartir otros espacios. Un cordial saludo para todos.